vemos que se acercan unos tipos y que empiezan a disparar. La muerte te cambia la percepción de la vida, ¿no? Nunca lo he superado. Cuando me fui, me echaron, me marché de Mediaset, fue un gran escándalo. Los chavales que hoy en día hablan del franquismo, dicen, no, con Franco se veía mejor, no tienen ni puta idea. ¿Qué nos pasa en este país, tío? Cuando estoy jodido, cojo una guitarra y me voy. Es mi salvación. El éxito en esta vida es... Hoy, en Así suena la vida, tenemos una de las caras y voces más reconocibles del periodismo español. Más de 40 años lleva en esto, ha estado casi 15 años dando informativos Telecinco, ha sufrido un tiroteo en África, ha estado en un calabozo en la selva, ha grabado guerras colgado desde un helicóptero y ahora está al frente de las tardes en Radio Nacional de España. Pero también es pintor, escritor y además guitarrista. Hoy tengo el inmenso placer de tener a alguien que cuando he empezado a indagar de su vida, dije, este hombre es como Indiana Jones. Muchos lo conocerán porque lo habéis visto millones de veces. Hoy tenemos al inconfundible David Cantero. Muy buenas tardes, Carlos. Un placer estar con vosotros. Bueno, muchas gracias por recibirme, que además así haciendo hueco en la agenda. Porque recibo, ya ves, aquí en casa, entre programa y programa. Oye, ¿qué estarías haciendo hoy si no estuviéramos aquí? No, ahora lo primero es la reunión de contenidos del día, preparar el programa, que nos reunimos sobre las 11, una cosa así, y vemos de qué vamos a hablar. Es un programa muy complejo. Tiene muchos contenidos, son casi 4 horas y hay de todo, cada 15 minutos pasa algo nuevo. Entonces es un follón preparar ese programa. Sí, ayer veníamos desde Sevilla y veníamos escuchándote y estábamos por llamar para conseguir la camiseta. Tenéis que haber llamado, bueno, hubiera sido divertidísimo. El concurso de Aranguena es un momento muy divertido. Sí, hay verdaderos fans, oye, después de tanto tiempo en la tele ha tenido que ser curioso el salto a la radio, ¿verdad? Pues la verdad que era lo último que me esperaba. Cuando me fui, me echaron, me marché de Mediaset, lo primero que hice fue tomarme un periodo de sabático, es decir, sin prisas. Me llovieron muchas ofertas inmediatamente. Mucha gente me empezó a llamar, oye, tal... Fue un momento complicado, de mucha presión mediática, fue un gran escándalo, porque bueno, fue más escándalo de lo que yo quería que fuera, no había escándalo, se acabó y se acabó, ¿no? Lo que pasa es que todo fue muy turbio y empecé a recibir ofertas y de pronto me llegó la oferta del director de Radio Nacional de España si quería hacer un programa en la radio. Y yo nunca había hecho radio, había estado muchas veces en la radio, había tenido contacto con la radio, pero la responsabilidad de decir vas a dirigir y presentar un programa ni se me había pasado por la cabeza. Y de pronto dije, ¿por qué no? Si yo ya estoy para caldo, tío, estoy ya para jubilar, o sea, ya mi siguiente paso es la jubilación, ¿no? Y dije, pues mira, me parece una buena guinda a una carrera profesional tan larga y tan loca en cierto sentido como la mía, ¿no? Y después de tantísimos años en televisión, probar a hacer radio y decir, bueno, esto es como un colofón, ¿no? Y la verdad, te digo, me alegro mucho porque me lo estoy pasando que no veas. O sea, me estoy divirtiendo muchísimo. La radio me parece un mundo mucho más auténtico que la televisión. Más, ¿sabes? Más humano, más de alma, más artesano, ¿no? Es como hacer vasijas en serie o hacer vasijas con las manos, ¿no? Aquí en la radio se hacen las cosas casi con las manos, de forma artesanal. Porque la tele tiene que ser muchísimo de postureo. La tele, mira, a mí, yo me enamoré de la tele aquí en esta casa, además, que me trajeron aquí de excursión cuando tenía 10 años, un profe que era mi profesor de música, que el hombre andaba pluriempleado en aquellos tiempos y trabajaba aquí en Radio Nacional de España. Y nos trajo de excursión a la clase, pues lo típico, el profe que nos lleva a la radio, tal. Y vinimos aquí, nos enseñó la radio, por supuesto que esto no ha cambiado, bueno, ha cambiado, pero el edificio es el mismo y estuvimos por aquí brujuleando, pues eso, los chavalillos y tal, y de pronto nos lleva a la tele, y aquí al lado del edificio de la radio estaban los antiguos estudios 10 y 11, que ya no existen, se demolieron por aluminosis. Pero yo cuando entré en ese plato, un plato muy grande y cómo olía, porque los platos antes olían
a humo de foco, los focos echaban humo y había un olor particular en los platos de televisión que ya no existe porque ahora todo es digital y los focos son fríos y en fin, todo ha cambiado mucho. Y me quedé enamorado. Yo dije, hostias, esto, vi las cámaras, dije, desde ese momento me obsesioné. Yo cada vez que jugaba con mis juguetes, da igual que fuera un Madelman, que los clics, que el Electric, yo ponía cámaras por todas partes. Ostras. Hacía con Lego y eran camaritas y me imaginaba un plató y me... O sea, que me entró una obsesión que con el paso de los años, pues mira, llegué a cumplir y dije, voy a trabajar en televisión. O sea, que a mí la tele me gustaba muchísimo y me ha gustado muchísimo. Es un mundo apasionante, da igual que sean informativos que en programas. Yo empecé en programas y lo que pasa que el salto, mi espíritu me llevaba a la información, mi vocación, ¿no? Pero la tele es muy divertida, era muy divertido trabajar en la televisión. Cada vez es menos divertido trabajar en televisión porque la televisión, yo cada vez que digo esto me caen cuchillos, pero la televisión está un poquito agonizante, está un poquito viejuna, a ver si me explico. O sea, es como, yo pongo un ejemplo de un señor o una señora que ya tienen una edad pero se creen que todavía molan y que son jovencitos, pero que no admiten su condición ya de una cierta edad. Y yo creo que a la tele le pasa eso, ¿no? Ha cambiado todo mucho, hay demasiada competencia. Esto es competencia, una magnífica competencia. La radio ha sobrevivido a toda la digitalización y a toda la modernidad de una manera mucho más sencilla, porque la radio es mucho más sencilla y en esa sencillez radica su éxito. La tele era la dueña y señora de todo, las audiencias eran la leche, todo era la leche, pero de pronto, pues ahora, si haces un 13, un 12, estás de éxito, ¿no? Sí, me sigue gustando, se siguen haciendo buenas cosas en televisión, hay programas magníficos y la tele mola ponerte a ver la tele, pero ya nadie siquiera ve la tele como se veía antes. Mira, yo trabajé muchos años en Informe Semanal, que era lo más de lo más, ¿no? Sí, de acuerdo. Y el país, cuando se emitía Informe Semanal, en cierto modo se paralizaba. La gente se quedaba en su casa, en familia, a que un programa de máximo prestigio te contara qué había pasado esa semana importante en España y en el mundo. Entonces todo el mundo se ponía... No había otra fuente de información. Estaba la radio y la tele y a veces, o sea, cuando yo empecé solamente había televisión pública. Entonces, esos programas tenían una atracción, un atractivo para el público enorme, que eso ya no existe. Ahora, Informe Semanal lo ven 4 personas muy... En fin, pero te pongo ese ejemplo como te puedo poner cualquiera, ¿sabes? La tele se perdió en su propio éxito. Había una cadena, 2, después yo me acuerdo cuando salió Antena 3. Sí, cuando, mira, a mí me pilló la salida... No, la llegada de las privadas me pilló en Italia. Que yo cuando llegué a Italia flipé, porque yo venía de un país en el que no había televisiones privadas y prácticamente ni locales todavía, y ahí había, creo que eran 157 cadenas. Wow. Cuando yo llegué, claro, el 70-80% eran de mierda, imagínate. O sea, cadenas muy locales, teles locales cutres, pero a mí me fascinaba coger el mando a distancia y que aquello no tenía fin. Y luego había cadenas muy interesantes, algunas que te ponían solo películas antiguas, de los años 40 y 50, otras que te ponían musicales, en fin. Pero cuando ya regresé a España ya me encontré con las privadas, fue un boom muy importante de autonómicas y privadas, que además, como no había muchos profesionales, empezaron a tirar de los que había, de los que éramos, que estábamos todos en televisión española. Fueron años de mucho pluriempleo, ¿no? Sí. Había mucho trabajo, muy bien pagado, molaba, ¿no? O sea, había muchas productoras. Y si eras bueno y tenías fama de ser bueno en lo que hacías, tiraban de ti. ¿Cómo empezaste? O sea, es que aquí varias cosas que quiero Yo tocar. empecé de la manera más humilde y más en lo más bajo del escalafón, ¿no? O sea, yo realmente, mis primeros trabajos, cuando era estudiante todavía, los desarrollé aquí. Yo me venía aquí y a veces por un bocata, o sea, el pago era un bocata diario y a lo mejor un poco de una pequeña paga en programas pues como Barrio Sésamo, Si yo fuera presidente, La Edad de Oro, Puesta a Punto.
O sea, si te hablo de programas así, son míticos, La Clave. Yo empecé porque uno de mis profes era el realizador de La Clave, Carmelo José Barrera, entonces a los alumnos nos daba trabajo y ¿sabes? Pero eran contratos muy temporales, muy pequeños, pero yo realmente empecé de mozo de estudio, tirando del cable de las cámaras, haciendo ochos, estabas ahí un poco de auxiliar de cámara. Aprendiendo de todo. Aprendiendo, vamos, si yo te enseñara mis apuntes y mis... Ah, Yo me dibujaba las cámaras, las abría, pero eran cámaras enormes, cámaras de estudio, te hablo, las primeras cámaras que yo toqué, sí. y las abría y las desmenuzaba y analizaba cada circuito, en fin, todo era muy obsesivo con mi... Quiero dar un salto aquí porque lo venía hablando con Dani y veníamos hablando ayer de la educación. Me ha saltado así, yo tengo aquí mi guía, pero... Tú haz lo que te dé la Oye, gana. me habla de los profesores. ¿Qué piensas de la educación actual ahora mismo? Hoy mira, es un tema que a mí es un tema... me inquieta mucho, ¿no? Yo creo que si te decía lo de la tele, lo de la educación, ni te cuento cómo está. Está mal por muchas razones. Primero, por una falta de respeto a la figura del maestro y la maestra, pero una falta de respeto institucional, familiar, a todos los niveles. Antiguamente un maestro, un profesor, una profesora eran una figura de autoridad, pero de autoridad real. Primero tenían la enorme responsabilidad de educar a tus hijos y eran personas a las que respetabas. Todos hemos sido traviesos y hemos sido gambas en la clase, ¿no? Pero cuidadito cuando un profe o una seño se ponía seria, ¿no? Hoy en día yo tengo amigos que se dedican a la enseñanza y son peores los padres que los hijos. Te llegan, han tenido que poner carteles, las tutorías son para los alumnos, no son para los padres, ¿sabes? En ocasiones, o sea, que van allí a protestar porque no le has puesto suficiente nota o porque le has llamado la atención. Es todo muy estúpido. Creo que hay una falta de respeto generalizado al mundo de la educación y creo que el mundo de la educación... yo lo he visto por mis hijos. Mis hijos todavía pillaron un buen momento y tuvieron la suerte de tener un cole público, en el que funcionaba muy bien y recibieron una buenísima educación. Pero ahora hay muchas lagunas y luego lo de siempre, o sea, igual que hay una tendencia a menospreciar y a cargarse nuestro mayor tesoro, que es la sanidad pública, pues con la educación pública pasa exactamente lo mismo. Se beneficia a la enseñanza privada, sobre todo a nivel universidad. Es vergonzoso, vergonzoso. Yo he vivido con mis hijos, mira, mi hijo se graduó ayer, el mediano, ya por fin ha acabado la universidad. El mayor hace años que la acabó. Pero el pequeño está en pleno proceso. Y es desesperante. Él está desesperado, dice, ¿pero qué hago yo aquí? Él siente que pierde el tiempo, que no funciona nada, que no le enseñan nada, que vas a una universidad pública que se cae a cachos. Las universidades privadas cada vez hay más y cada vez es más dudosa la oferta educativa que te ofrecen. En fin, Yo es que venía escuchando, justamente escuché en la radio que le debe la Junta de Andalucía, le debe a la Universidad de Sevilla 16 millones, bueno, no, que 16 millones de euros, que es que no tienen para pagar, tienen para pagar, están quitando todo. Ni te imaginas lo que hay aquí en Madrid, o sea, aquí la Comunidad de Madrid debe pasta, pero es que lo peor, no solamente las infrafinancias, sino que estaban tan ahogadas que han tenido que pedir préstamos de muchos millones, se los da la Comunidad de Madrid y ahora se lo tienen que devolver. En fin, mira, un país que descuida su educación pública, la sanidad pública y los servicios públicos está camino del abismo. O sea, es así. ¿Y crees que esto le interesa a alguien? O sea, ¿tú crees? Porque le interesa a los que tienen mucha pasta, invierten mucha pasta en el negocio privado. No se puede convertir la educación ni la sanidad en un negocio. Los que hacen negocio con ellos son los que están encantados. Pero en sí todo, yo siempre he pensado, digo, es que son muy torpes porque digo, los profesores y maestros, que además desgraciadamente pienso que, a lo mejor estoy equivocado, desgraciadamente se exige muchas veces muy poco. O sea, yo antes, yo tengo pasión por la enseñanza, a mi modo,
pero antes yo tenía auténticos maestros, que creo que marcan más muchas veces que los profesores, una maestría, que ahora creo que mucha gente desmotivada o quizá quemada. Hay mucha gente quemada en el mundo de la enseñanza. Debe ser duro, ¿eh? Debe ser duro. Hay una falta de motivación también en muchos chicos y chicas. Yo creo que, mira, el mundo ha cambiado tanto, del mundo analógico al mundo digital, todo ha cambiado tanto que tú imagínate, o sea, que esto entre en las aulas, que un móvil entre en las aulas es muy delicado. Tú vas a estar, los chicos están aquí, pim, pam, pum, pum, venga, dale. Se han hecho experiencias de prohibir a los chavales y a las chicas que estén con el móvil en clase y ha mejorado sin duda la situación y la atención. Pero es que por otro lado esto se utiliza hoy en día como herramienta de enseñanza, que puede ser una buenísima herramienta. Yo utilizo el móvil como herramienta de enseñanza para mí mismo, ¿no? O sea, tengo acceso a cosas impensables antes, ¿no? Puedo estar estudiando con un guitarrista de Boston o con un maestro de Tai Chi que está en, yo qué sé, en el Katmandú. Entonces está muy bien el que el mundo digital sea una herramienta, y ni hablemos de la IA, ¿no?, para la enseñanza, pero se pierde esa parte humana del tú a tú con el maestro, de estar en clase. A mí hay una cosa que me deja flipado. Ahora no se toman apuntes. En mis tiempos, en los tuyos, Sí. o sea, los apuntes eran la base de todo. O sea, tú estabas en clase, estabas tomando apuntes, escribías. Escribir es fundamental. Es un nexo de unión entre lo que aprendes y tu cerebro fantástico y a través de tu cuerpo, ¿no? Es un mecanismo que influye en el cerebro. Hoy en día no toman apuntes. Van a clase, el que quiera atiende, el que no quiera atiende, y luego se lo descargan de no sé dónde o tienen el móvil en modo escucha y lo transcribe. Es muy triste que no se puede generalizar. Sigue habiendo gente que tiene una pasión enorme por aprender y va a clase e intenta aprender todo lo que puede y toma apuntes y se interesa y busca fuentes de información fuera de la universidad, lo que sea, pero estamos viendo una crisis enorme en el mundo de la enseñanza, pero desde, te diré, de 0 a 3 años, que las pobres y los pobres profes de esa edad están ahora mismo en huelga, desesperados porque tienen unas ratios de 20 o más de 20 niños por cada profe, les pagan una basura, en fin. Lo de Valencia es lo del policía, eso que es brutal, ¿eh? Bueno, mira, me hace gracia dices lo del pequeño empujón. Sí, pequeño empujón. Sin fuerza, ¿no? Dios mío, joder, se me ponen los Mira, de eso voy a hablar hoy en mi programa. Voy a empezar hablando yo. En mi editorial iba a hablar de eso, ¿no? Bueno, pues entonces pondremos que lo vean. O sea, realmente nos tratan como a gilipollas directamente. O sea, hemos visto todos una acción policial absolutamente desproporcionada, innecesaria, brutal, o sea, intolerable, y ahora te dicen que era fuerza proporcionada y que es un... Mira, no, de verdad, el mundo se ha vuelto loco, estamos todos medio locos, y a mí me desespera este estado de las cosas, ¿no? Mire, pida usted perdón, déjense de corporativismo los sindicatos porque no les favorece. Digan, mira, la actuación de mi compañero tenía un mal día, se equivocó, lo que tú quieras. Aunque sea tropezó, por decirlo de alguna manera. No, porque es que no tropieza. Le pega un empujón de la hostia a una pobre maestra que está ahí andando tranquilamente por una calle. O sea, pide perdón, di no va a volver a pasar y ya está. Pero es que para quien no lo sepa, a lo mejor alguien no lo sabe, a lo mejor alguien no ve de fuera, claro, aquí en España se están manifestando mucho la sanidad. O sea, yo tengo con gente que conozco que son médicos que están saturados, que le dan 3 minutos y bueno, en manifestación, gracias a la tecnología, pues recogieron cómo empujaban de manera desproporcionada a una mujer ya mayor, que bueno, da igual que sea mayor que pequeño, que al fin y al cabo es desproporcionado. ¿Y tú crees que nos intentan aborregar? Porque te voy a contar una historia mía, voy a aprovechar. Yo cuando llevé a mi hijo al colegio, mi hijo pegó un bajón muy grande, un bajón tremendo,
anímicamente. Era un tío muy, muy contento y tal, pegó un bajón anímicamente. No me extraña, a mí Y cuando llego allí un día, le digo, oye, vamos a ver qué hace aquí. Me enseña unas fichas, que además esto después he visto que está prohibido, con unas caritas tristes que había hecho el niño, tenía 4 o 5 años, no sé. Y le digo, ¿esto qué es? Digo, ¿por qué esto? Yo tirando, como harías tú del hilo. No, hombre, es que se tenía que dibujar él y se ha dibujado como una bola verde. Y me quedo así, le digo, mira, escúchame. Digo, si mi hijo que tiene 5 años se ve como una bola verde ahora mismo, déjale que la imaginación, y cuando tenga 20 años ya va a saber que tiene 2 brazos, 2 piernas, tal. O sea, le echaron, digo, y ese día me di cuenta que están intentando aborregarlos. Es que, ¿sabes qué pasa? Es que yo creo que entre que nos aborregamos nosotros mismos, o sea, que no hace falta mucho para... La gente está totalmente perdida en haciendo scroll, ¿sabes? O sea, yo creo que si hay algo maravilloso en el ser humano es cuando somos niños, ¿no? Que tenemos una imaginación, una forma de ver el mundo totalmente pura, una imaginación desbordante. O sea, lo que has dicho, cuando tú llevas a un niño al cole por primera vez, yo lo llevaba fatal. Yo de pequeño odiaba el colegio con toda mi alma. Para mí era como si me metieran en una cárcel. O sea, yo quería irme de allí, quería irme al campo a correr con las vacas, con las cabras y hacer lo que me diera la gana. ¿Qué pasa? Ahí empiezan a domarnos, a domesticarnos un poco. Es inevitable, porque la sociedad está montada así, y si tú decides que tus hijos no vayan al cole y que se críen educándoles tú y a su libre albedrío, a su bola, pues seguramente serías una persona mal vista y tus hijos tendrían problemas. El ser humano es un ser maravilloso en muchas, también es horrible, tiene las dos facetas, pero en el cole, digamos que empieza la doma, ahí te empiezan a domar y empiezas a perder esa energía maravillosa, pura que tienes cuando eres muy crío, ¿no? Y luego vas creciendo, unos somos más rebeldes y nos rebelamos más contra la domesticación, pero sí, es una domesticación generalizada, ¿no? Es una sociedad que quiere que seamos todos muy parecidos y que, bueno, pues yo creo que a los poderosos en general les viene muy bien que haya gente con poca cultura, poco criterio crítico y adocenada en general. Eso va mejor, es más manejable, es más fácil, ¿no? Pero no creo que haya un plan trazado para eso, sino sencillamente es que los humanos somos un poco estúpidos y nosotros mismos nos metemos en una rueda de ser todos más o menos iguales, de hacer las mismas cosas, de pensar de la misma manera, ¿no? Entonces, por eso llama mucho la atención cuando alguien piensa diferente o destaca por alguna... Es el rarito. Sí, el rarito. Ser rarito mola mucho. Sí. Oye, ¿cuál es el primer recuerdo que tú tienes de niño? Porque... Uy, pues fíjate, los recuerdos de niño es una pena, los vas perdiendo, pero yo tengo muy buenos recuerdos de yo vivía en un pueblecito en Ávila y era muy libre y recuerdo mi risco, mis praderas, la trilla, el estar ahí en el trillo, el jugar con mis amigos, el estar en el campo, en la naturaleza, ¿no? Para mí eso es el recuerdo de niño más importante que tengo. Y luego ya, a medida que, sobre todo cuando yo ya empecé a vivir en Madrid, que vivía en Moratalaz, y tengo muy buenos recuerdos también de barrio, ¿no? De amigos, de barrio, de cine, de ir al cine, pero es una pena porque los recuerdos de la infancia se te van borrando, tío. Es una putada a medida que te haces mayor. Pero sí tengo una buena sensación de la infancia. La añoro muchas veces, ¿no? Es decir, porque te diré una cosa, yo sigo siendo el mismo. O sea, creo que si alguien a mi edad te dice realmente, yo sigo teniendo dentro al Davidcito que yo recuerdo, que era un trasto y que andaba por ahí por los prados corriendo como loco, es algo bueno. Porque hay gente que se olvida del niño que fue, pero por completo. Entonces se convierten en adultos muy
aburridos, ¿no? Mira, dice Clint Eastwood que el hombre acaba de cumplir, debe estar cerca de los 100 años, Por lo menos. y todo el mundo le pregunta, pero ¿cómo hace usted esa energía que tiene? Sigue haciendo películas y sigue teniendo ganas de vivir. Y dice que hay que tener cuidado cuando se te cuela el viejo dentro, ¿no? Que como se te cuela el viejo dentro, las has chafado. Y pasa un poco cuando se te va el niño, ¿no? Yo conozco gente a la que he visto cómo se le ha ido el niño ya, o la niña, ¿no? Ya dices, ya eres un adulto totalmente satisfecho de ser adulto y es una pena. Yo es que nunca he sido un buen adulto, tío. No, yo sigo sin ser un buen adulto. O sea, por eso te digo que tengo a un niño dentro de mí. Esto no tiene nada que ver con las chorradas del síndrome de Peter Pan ni nada de eso, porque eso es a lo mejor una actitud poco ñoña, irresponsable de cara a la sociedad, ¿no? O sea, quiero decir, vives en una sociedad, eres adulto y tienes que asumir unas ciertas normas y comportamientos de adulto para no ir haciendo el panoli por ahí, ¿no? Pero dentro de ti, dentro, que veas el mundo con perplejidad es lo normal. O sea, si cuando tú eres niño y vas viendo el comportamiento de los adultos que te rodean, dices, ¿pero esto qué es? O sea, dejadme en paz, ¿no? Dejadme en paz con mis cosas, ¿no? Pues me pasa eso ahora, ¿no? Que yo sigo viendo, yo me levanto por la mañana y miro cómo está el mundo y digo, no puede ser verdad esto. Pero, por ejemplo, yo sé que tu madre te crió la mujer sola, Sí, prácticamente, sí. y en una época dura, estaba en pleno Mira, la historia de mis franquismo. padres es fascinante. Es que mi padre y mi madre se conocen en el aeropuerto. Mi padre trabajaba en aviación, o sea, era piloto, pero militar, y mi madre en aquellos tiempos era azafata de tierra en el aeropuerto de Barajas, a los principios del aeropuerto de Barajas. Mi padre ya estaba casado, tenía hijos, pero conoce a mi madre, se enamora, una chavalilla, tal. Cosas de la vida. Cosa de la vida, y de pronto, cosa de la vida, mi madre se queda embarazada. Yo siempre me imagino a mi padre el marrón que tenía encima siendo militar y decir, hostias, en aquellos tiempos no había divorcio, no había otra. De hecho, el adulterio estaba penado. Años 60, 61. Sí, calcula Sí. 60. Sí. Y mi padre, el hombre, cuando yo nací, tomó una decisión un tanto peregrina, que fue irse a alistarse en Naciones Unidas e irse a la guerra del Congo belga. El Congo belga estaba en guerra, el Congo. El Congo siempre ha estado en conflicto, de hecho sigue en conflicto, ¿no? Hoy es la República Democrática del Congo. Pero él se alistó en Naciones Unidas, se fue allí como experto en aviación, como controlador aéreo, como piloto, y vamos, le cogieron, venga, vente con nosotros que necesitamos allí gente a tope. Y se fue a la famosa guerra del Congo y allí se tiró 5 años. Entonces esos 5 años, él allí ganaba más pasta, podía mandar pasta a su familia y mantenernos a mí y a mi madre, porque en aquellos tiempos las cosas eran así. Pero claro, tú ahora lo piensas y dices, qué vida apasionante la de mi padre, ¿no? O sea, se piró. Y yo le conocí, yo recuerdo cuando conocí a mi padre, porque volvió, yo tendría 5 años aproximadamente. Y recuerdo el día, de hecho lo describo en uno de mis libros, describo ese recuerdo de mi padre. bávaro. Mira, tengo guardadas, no sé, 200 postales o una barbaridad que me mandaba desde el Congo, desde África, ¿no? Diciéndome cuánto me quería y tal, y dónde estaba, llenas de leones y jirafas y tribus. Y bueno, pues fue una infancia, yo con mi madre estaba feliz, porque mi madre era una tía muy divertida, era muy yeye, muy joven, una tía muy vital y conmigo, pues bueno, pues yo era imagínate, su hijo, no sé, me tenía ahí como un tesoro, ¿no? Era un tesoro para ella. Y cuando mi padre ya volvió, ya hubo, bueno, yo te diré, mi padre se divorció de su mujer anterior, con la que tenía 4 hijos, divorció en el año 80-81, que fue cuando se aprobó la ley del divorcio, y yo fui a la boda de mis padres. Se casaron en Alcorcón y yo fui allí de testigo a la boda de mis padres. Sí, bueno, sí, esto te lo estoy resumiendo muy por encima, es muy apasionante, es muy... Luego había cosas, claro, en aquellos tiempos, imagínate, años 60... en pleno franquismo. Absolutamente. Una mujer sola... Bueno, absolutamente. Mira,
los chavales que hoy en día hablan del franquismo y, No han vivido eso. y blanquean y dicen, no, con Franco se vivía mejor, no tienen ni puta idea de lo que dicen. O sea, el régimen de Franco fue un régimen extremadamente duro, cruel, retrógrado, cateto, o sea, no, todo lo que te diga es poco. Pero cualquiera, yo era niño, o sea, bueno, yo viví la muerte de Franco en el año 75, pues imagínate, yo ya era un joven, ¿no? Pero todo lo que el país era triste hasta decir basta, todo era una incongruencia absoluta. Los derechos estaban recortados por todas partes, la gente vivía entre el silencio y el miedo, entre la rabia y, ¿sabes? Había unos cuantos, pues como siempre, que vivían muy bien y la mayor parte del país vivía en unas condiciones de pena, o sea, lamentables. No, el franquismo fue un desastre para este país y todavía hoy seguimos pagándolo. Todavía. No puedo comprender. Yo el otro día veía ahí a los nostálgicos, estos son pocos afortunadamente, en el Valle de los Caídos, en el Valle de Cuelgamuros, hay mano en alto cantando el cara al sol pero ¿cómo? ¿Qué nos pasa en este país, tío? No podemos dejar eso atrás, no podemos olvidarnos de esa mierda ya de una vez por todas. A mí lo que me inquieta es que haya gente jovencita hoy en día a los que les han lavado el cerebro de alguna manera y creen que aquello fue bueno de alguna... No sé, no sé. Es muy triste, ¿eh? Es muy triste. Yo me crié en una sociedad en la que en la división rojos y azules y fachas y rojos era como lo normal, lo normal. Y además, en cada familia era fácil encontrar que unos hubieran estado en la guerra de parte de un bando y otros del otro, ¿no? En mi familia, una parte de mi familia era extremadamente roja y la otra era extremadamente facha, ¿no? La parte de mi padre no lo era, pero menuda familia tenía, ¿sabes? Eran franquistas, ¿no? Y imagínate eso en una familia, era una bomba de relojería. Siempre había ahí rencillas, rencores, silencios incómodos, en fin, era un Cristo. En el pueblo de mi padre era fácil, mi padre de un pueblo que se llama de Orcera, Jaén, y imagino que también era muy fácil, claro, que le dieran garrote rápido a uno si decían, no, es que este es rojo, es que este es tal, Claro. es que fíjate la época de que idealiza, no sabes lo que era que cualquiera pudiera decir algo y fíjate lo que ha pasado con el empujón. Y estaban grabando, imagínate qué pasaría cuando no se sabía nada. Mi madre me contaba un episodio, mi madre pasó mucho miedo, ella vivió sobre todo de niña la posguerra y pasó mucha hambre y pasó mucho miedo, pero recuerda, ella tendría 7, 8, 9 años, una niña, y no sé qué hizo, iban haciendo el tonto por la calle y la cogieron unos guardias y la raparon al cero. O sea, en plena calle, la dejaron rapada al cero como castigo porque iban, no sé, cantando, haciendo lo que fuera. O sea, no sé, me entristece mucho que haya jóvenes que puedan pensar. Me inquieta muchísimo el auge del fascismo en general. No puedo evitar estar muy inquieto con eso porque me aterroriza. O sea, que haya gente que piense que haya algo bueno en el nazismo. El nazismo fue una pesadilla asesina, terrorífica, horrible, ¿no? Y que no hayamos aprendido y que siga habiendo gente que habla de eso con frivolidad, me parece espantoso, ¿no? No sé, yo espero que las cosas cambien y que de verdad... Eso es la incultura también. Un pueblo que no conoce su pasado o que no conoce el pasado del continente en el que vive, es fácil que se vuelvan a repetir los mismos errores. Está condenado a repetir los mismos ¿Sabes? errores. O sea, a mí me aterroriza que haya un auge del fascismo y de ideas nazistas y de... no sé, me asusta, me indigna, pero bueno. Bueno, cuéntame porque tenía un montón de postales de África y de repente te vuelves reportero gráfico y te vas a África. Sí, bueno, es que, mira, mi trabajo en televisión más apasionante fue mi etapa como reportero gráfico. Era lo que más me apetecía hacer, lo que más me apasionaba, ¿no? Ya cuando aprobé la oposición, cuando ya formé... Yo en esta casa estuve 28 años, antes de esta etapa, ahora llevo otro año y pico.
O sea, estuve 28 años en esta casa, pero los años más apasionantes fueron los de reportero gráfico, porque en aquellos tiempos ser reportero era muy fuerte, era una profesión. Había pocos, éramos pocos, había muy pocas cámaras en el país y cámaras profesionales. O sea, no. Ahora ahí todo el mundo lleva una cámara en el bolsillo. En aquellos tiempos, pon que hubiera 150 cámaras, como mucho, en todo el país, ¿no? Y el trabajo de reportero era lo que exactamente me gustaba hacer, que era estar todo el día en la calle, escuchando por emisoras si había emergencias, y aquí hay un incendio, y aquí hay un tiroteo, y aquí hay un robo, y aquí hay una, yo qué sé, una inundación. Ese era lo divertido, ¿no?, de ser reportero. Y luego, pues, viajar mucho, viajar constantemente por España y por el mundo, ¿no? A ver, Y me hizo mucha ilusión, además, que me tocara muchas veces viajar a África, porque para mí África era un continente que tenía mitificado y que adoraba por la influencia de mi padre. Yo no dudo tener algún hermano africano, porque mi padre se tiró allí 5 años y bueno, todo pudo pasar. Pero en fin, que yo tenía una pasión africana inyectada en vena desde pequeñín, ¿no? De hecho, durante un tiempo, yo me acuerdo que mi madre se estuvo planteando irnos a vivir con mi padre a África, imagínate, cuando yo era niño. Afortunadamente no, porque era muy peligroso y no. Pero llegó el momento de que de pronto dije, hostia, voy a viajar a África. Pero es que además fui a la misma zona a la que. Yo he estado en muchos países africanos, en 22. Pero uno de mis primeros viajes a África fue a la zona donde vivió mi padre, al lago Tanganica, en fin, a Ruanda, Burundi, que en aquellos tiempos la cosa estaba allí jodida. joder. Y recuerdo que mm, fui consciente del pisotón, de cuando bajé del avión, el momento de pisar el continente, dije, aquí estoy, lo he pisado, ¿sabes? Estoy aquí, ¿no? Ya luego me hice fotos en lugares, yo tengo muchas fotos de mi padre en África, ¿no? Y busqué algunos lugares que eran exactamente el mismo o casi de la zona, ¿no? Me, 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 me impresionó muchísimo llegar al continente africano y ver y oler y sentir lo que mi padre pudo haber sentido en aquellos años, ¿no? Y me fascinó mucho. África me tiene. Es que África es un universo muy desconocido. Nosotros aquí hablamos de Y muy maltratado también, históricamente. y ahora mismo, o sea, Sí, históricamente. o sea, desde O sea, entonces, si desde lees mi libro, saqueado. si lees mi libro El hombre del baobab, tuve que acortarlo porque hablaba mucho de la explotación, de cómo han explotado el continente y cómo han explotado el Congo belga y cómo se explotaba en aquellos tiempos. Pero es que hoy en día la República Democrática del Congo sigue siendo explotación pura. Cuando no es el coltán, son los diamantes. Cuando es un continente riquísimo que afortunadamente ha espabilado mucho y la situación no es tan triste como podía ser en los 40, 50, 60, ¿no? Pero sigue habiendo mucha miseria, mucha hambre, mucha pobreza. Luego nos extrañamos de que quieran venir aquí buscando una vida un poquito mejor. Todo el mundo quiere una vida mejor. Exactamente, y tienen todo el derecho del mundo a hacerlo. Pero es que además son gente maravillosa. Tú lo que descubres en África, primero que aquí nos creemos que África es un país, no, África no es un país, es un continente inmenso lleno de países y cada país es un continente inmenso lleno de regiones y cada región es un continente inmenso lleno de pequeñas aldeas, de pueblos, de ciudades en las que todo el mundo es diferente, en que las costumbres son diferentes. Es alucinante y te diré que de todo lo que he conocido de África yo creo que no he conocido gente más amable, más maja, más humana, más caritativa, más. Hay de todo en todo el mundo, por supuesto, no se puede generalizar. También viví allí algunas experiencias duras, ¿no? Pero Cuéntame lo del taxi en Mozambique, porque tú dices bueno, que era maravilloso, eso fue pero una temeridad estúpida propia de la juventud y de que yo era muy. Iba con un par de compañeros. cuéntamelo como si Pues ahora. mira, en Mozambique estaba en guerra en aquellos. En Mozambique hubo una guerra que duró 20 y pico años y nosotros fuimos a Mozambique y dijimos, hostia, estamos aquí. Maputo era una ciudad sitiada. La Renamo era una guerrilla muy cruel y muy salvaje. Había una guerra muy salvaje de machetazo, tiros, ¿sabes? O sea, era una cosa muy, muy chunga. Había toque de queda, pero nos enteramos que habían masacrado una aldea y dijimos, venga,
nos saltamos el toque de queda, o sea, nos saltamos el sitio, vamos a salir, vamos a intentarlo, efectivamente llegamos a la aldea donde había habido una masacre, vimos aquella masacre terrorífica, habían matado prácticamente a todos los habitantes de la aldea, como te digo, a machetazos, a tiros en la cabeza, una cosa demencial. Total que rodamos lo que pudimos rodar, habíamos contratado un taxista de Maputo para que nos llevara, porque no había coches de alquiler, no había de nada allí. Y de pronto vemos que se acercan unos tipos y que empiezan a disparar. O sea, no mediaron palabras. Claro, cuando te ves en una situación así, a mí me apasionan esas cosas, ¿no? Pero nos acojonamos muchísimo, ¿no? Nos empezaron a disparar, no querían testigos de esa matanza, vieron la cámara y siempre supusimos que eran guerrilleros de la Renamo, que dijeron a estos no salen de aquí, y nos tirotearon. No nos pasó nada, de milagro, pero tirarte a un coche al asiento de atrás, echar la cámara, meterte de cabeza y pa, y notar los impactos. Al coche le dieron. Tuvimos la suerte que llevábamos un conductor muy espabilado, íbamos en un Mercedes muy antiguo, muy precioso, tengo algunas fotos por ahí. Y el hombre supo salir, conocía el territorio, por esto te hablo de ir por caminos de mierda y regresamos. Y para que veas lo que es la vida, curiosamente esa noche, en un país en guerra, en un país sitiado, en un país destrozado, y nos pegamos una mariscada de la hostia porque... Después del tiroteo. Sí, esa misma noche, porque había muchas piscifactorías. O sea, en Mozambique, en Maputo había un montón hay mucho marisco. A lo mejor no tan bueno como el nuestro, pero había mucho marisco. Y en el hotel en el que estábamos, que estaba medio sin luz, llegamos muertos de hambre allí. No os preocupéis, que vamos a sacar mira, nos pusieron unas langostas allí, unas gambas, unas cosas. Dijimos, una cosa de locos. O sea, os estáis muriendo de hambre. Celebrasteis la vida. Ya Vosotros, vuestra, por lo menos, que estáis vivos. Sí, esas son aventuras que te pasan cuando eres reportero, que te pasan miles, pero cientos. Es que son como si fuera así. Yo cuando he visto todo esto, es que eres como Indiana Jones. Pero tú lo cuentas y luego parece más de lo que es. O sea, luego todo es más de andar por casa, yo qué sé. Son cosas que te acostumbras, que estás metido... A mí de joven yo era muy temerario. Me gustaba mucho meterme en el jaleo, ¿no? En primera fila ahí con la cámara. Mira, en Sevilla me pasó una cosa. Estábamos un compañero y yo, y ya te digo que en aquellos tiempos llevábamos emisoras en las que escuchábamos bomberos, poli. Eso era ilegal, pero lo llevábamos todos los reporteros. Y de pronto vimos, hostia, un asalto a la sucursal de un banco y nos pilló al lado. O sea, pero cerca. Vamos para allá, corriendo. En aquellos tiempos... tú enseñabas un carné de televisión española, era como de la policía, o sea, no había otras teles, no te ponían problemas, tú entrabas donde te daba la gana, era estupendo, ¿no? De hecho, llevamos hasta sirenas en los coches de naranjas que te servían para... Y total, que llegamos al atraco y oye, que estaban los atracadores, que hubo una persecución en lo que es el Corte Inglés de Sevilla, el del centro, Sí, el Duque. El Duque, Ajá. Estaba en construcción. Y los atracadores se metieron ahí, pero a tiros, con escopetas y la policía persiguió. Y nosotros fuimos con la policía, codo con ellos, nos dejaron ir y teníamos unas secuencias de tiroteo ahí grabadas. O sea, son cosas de estas que dices, qué bien me lo pasé ese día, ¿no? Fuimos con los polis detrás de los atracadores hasta que los pillaron, los detuvieron. Pero son cosas así, ¿no? Que vivías, o la primera vez que una cámara entró en el Palmar de Troya, eso es una cosa que me hace mucha gracia, porque yo no le di ninguna importancia. ¿Fuiste tú? Claro, yo fui el primero que entró, pero porque nos inventamos toda una historia. Estábamos grabando un informe semanal y era imposible entrar. Aquello era una mafia de la hostia, eran un peligro. Y sigue siéndolo. Y siguen siéndolo, pero en aquellos tiempos eran muy peligrosos. Pero yo me inventé una historia, digo, mira, yo me voy en silla de ruedas... Mira, casualidades de la vida. Javier Carrión, que era de Alcalá de Guadaira, era mi ayudante, llevaba la silla y se hacía pasar por mi hermano, y una maquilladora, Maite, era nuestra tía, y habíamos perdido la fe en todo, y que teníamos mucha fe en que yo pudiera recuperarme. Inventamos una historia. Yo iba en plan así, babeando, y mi compañera me limpiaba las babas. Pues con esa, y me escondí una cámara entre las piernas, una cámara que en aquellos tiempos la más pequeña era así, Sí. O sea, un miedo con una mantita,
y lo intentamos, y allí que fuimos, y nos inventamos toda una historia para engañar a los del Palmar. Todo el rodaje se hizo a escondidas, era muy difícil, pero había que entrar dentro. El primer día entramos y había un escalón muy grande en la basílica, el portal de y entonces al pasar la silla de ruedas que nos ayudó uno de los curas, que eran unos gorilas de la hostia, se movió la cámara y estuvimos dentro, y no nos sirvió de nada porque no pudimos grabar. Se había movido y yo no la podía recolocar. Tuvimos que entrar otra vez. Y la segunda fue un éxito, ya grabamos lo que quisimos. Pero imagínate esas aventuras, tú las cuentas ahora, era una locura Un guión total. de película. De película, era un poco de película, pero para ti no era de película, tú te lo hacías, te lo estabas pasando bien, te divertías, ¿no? Yo qué sé, en aquellos tiempos, para mí lo más divertido de todo, por encima, era la oportunidad que tenía de grabar conciertos, videoclips, cosas de música, ¿sabes? Para mí trabajé en programas musicales que era lo más divertido para mí de todo. He hecho videoclips a quien te puedas imaginar, o sea, tuve una época que desde Radio Futura a Ole Ole, a, yo qué sé, Dulce Venganza, a infinidad de grupos. ¿De dónde te viene esa pasión? Bueno, antes de... Yo la música tengo una pasión innata. Tengo que decir que tuve una madre y un padre que los dos eran muy, muy, muy apasionados de la música. Con mi madre escuchaba muchísima música pop, rock, cosas muy divertidas. Mi padre era más de música clásica, jazz, blues. Yo la pasión por el blues, te diré que me la contagió mi padre, que escuchaba cosas fabulosas, ¿no? O sea, desde Ray Charles a B.B. King, a yo qué sé, tenía discos, tenía una biblioteca musical enorme y muy, muy, muy buena. Entonces me crié escuchando mucha música y yendo a conciertos, y eso te influye para siempre, ¿no? Oye, eso es lo más divertido, pero me gustaría antes de pasar a la parte musical, ¿qué hay que...? Porque ya he visto que es una vida apasionante como reportero. ¿Qué ha sido lo más... de todo lo que tú has visto, qué ha sido lo que más duro que tú has visto que no te has podido quitar? Porque es que lo de la aldea es... He visto cosas muy chungas. Yo siempre digo, cuando ves la muerte, cuando ves muertos de cerca, muertos de verdad, eso te cambia la percepción de la vida, ¿no? La muerte te cambia la percepción de la vida, el olor, la sensación de ver a gente muerta en situaciones a veces tremendas, violentas y muy desagradables, ¿no? Te da mucho callo también para soportar cosas que otras personas no podrían soportar ver, ¿no? Pero a mí me marcó muchísimo, sobre todo, ver a niños pasando hambre, muriéndose de hambre. Eso nunca lo he superado. Estuve una vez en una leprosería en la que vi cosas terroríficas. Yo creo que es de lo peor que he visto. Y ahí sí vi a niños en unas situaciones, en unas condiciones que no puedes olvidar, ¿no? Es lo peor, ver sufrir de hecho, a mí me afectó mucho cuando tuve a mi primer hijo, Álvaro, que yo estaba en ebullición en aquellos tiempos. De hecho, su nacimiento me pilló de viaje por ahí, ¿no? Pero a mí me cambió algo. Me cambió el que yo antes era capaz de soportar, contemplar el sufrimiento con esa protección que te da la cámara. La cámara es como un filtro que miras a través de un lugar y lo que ves, lo ves de otra manera, ¿no? Pero cuando nació mi hijo, se me partía el corazón cuando veía, o sea, literalmente, no podía, porque veía a mi hijo en el lugar de esos niños o niñas que yo veía en situaciones muy lamentables. Y eso me cambió mucho y cuando tomé la decisión de pasar al otro lado de la cámara, sentí un enorme alivio porque ya dije, ya está, eso se quedó atrás. Mi etapa como reportero queda atrás, ya no voy a ver más en primera fila el sufrimiento humano. O sea, no quiero verlo más. Pasas de estar de una etapa a otra, y fue justamente cuando... Sí, esto sucedió en el año... ¿En Sevilla también? 96, O sea, 97. Sevilla, sí. Sevilla te ha dado...
Fíjate, pues esto sucedió, yo me fui en el 96 a los Juegos Olímpicos de Atlanta, me tiré allí 3 meses en Estados Unidos casi, o 2 meses y pico, y cuando regresé, circunstancias de la vida me llevaron a cambiar al otro lado totalmente. Fue muy casual todo, ¿no? Como pasan las cosas en la vida. Estaba. Pues fíjate, se iba una presentadora del centro territorial y, yo hicieron un casting y no daban con quién les sustituyera, ¿no? Y mis compañeros, tío, que tú eres un tío guapete, que eres un tío, tienes buena voz, que tú sabes de esto, que tú tienes que tú, en fin, tal, preséntate. Total que un día ya me convencieron y me presenté al casting, que pasaron por allí mucha gente, ¿no? Y el director que había entonces allí, Manolo Ponce, que era un tío majísimo, yo me llevaba muy bien con él, vio mi prueba. Yo hice la prueba con bastante desapego, ¿eh? No te vayas a creer, o sea, A ver qué no pasa. me jugaba nada. Hice la prueba, era un viernes y me piré y estaba de marcha con mi hermano y con unos amigos y me llamó ese día y dice, empiezas el lunes si quieres. Y tal y como te lo estoy contando, de hecho no tenía ni ropa no, o sea, me tuvieron que buscar ropa, corbatitas y cositas, porque he sido siempre un... Y de la noche a la mañana, de hecho, durante unos meses compatibilicé las dos profesiones. O sea, presentaba un informativo territorial a las 2 de la tarde, pero por la mañana de vez en cuando me iba a ruedas de prensa, me iba a rodar por ahí algunas cosas, ¿no? Cosa que era totalmente, ya hubo que dejar de hacer eso, era absurdo, ¿no? Y estando en el informativo territorial se me daba bien, empecé a tener éxito, pasé a otro territorial más importante, al TD1, tal, y hasta que me llamaron de Madrid y ya me embarcaron en la aventura de ser presentador de informativos. Qué apasionante. Es una vida, es curiosa. A mí mucha gente dice, tú tendrías que contar con detalle todo lo que te ha pasado. Y digo, sí, pero me da tanta pereza que Lo sí. escribes en un libro. Sí, debería, pero no sé si llegaré a hacerlo. Oye, ¿qué es lo más duro que has tenido que contar en todos esos años? He contado durante 30 años todo lo que ha sucedido en España y en el mundo. Imagínate la cantidad de desgracias y de catástrofes y de cosas buenas que he contado. O sea, he contado todo tipo de acontecimientos, sucesos, crisis de gobierno, crisis de pandemias, o sea, todo lo que se te ocurra. Es que yo he estado siempre ahí. Yo desde el año 99, bueno, desde el 97 que empecé a presentar en territoriales, pero desde el 99 que empecé en el 24 horas y me tiraba horas y horas y horas delante de las cámaras, hasta que luego pasé a los telediarios, hasta que luego me fui a informativos Telecinco, hasta que he contado todo. Estás ahí, eres el narrador de la actualidad. Cosas que me hayan impactado de manera especial, me impactó mucho el accidente Spanair, ¿recuerdas? También porque se dieron unos condicionantes, ¿no? Era verano, hacía un calor de la hostia, estábamos como... Y de pronto me llama, mi hermano es piloto, y me llamó mi hermano, estaba yo entrando en el estudio para dar un primer avance. Me tiré 7 u 8 horas con ese asunto, en directo. Pero me llama mi hermano y, tío, que ha habido, digo, me acabo de enterar, tal. Dice, no, pero espérate, el comandante era un íntimo amigo suyo, amigo de la familia, compañero suyo de la Academia del Aire, o sea, el comandante que falleció en ese... Entonces yo me metí en el estudio a contar una desgracia inmensa, sin tener mucha información de momento, pero sabiendo que el comandante había fallecido, la tripulación había fallecido, y que el comandante era el amigo más querido de mi hermano. Eso cambia, te cambia no es lo mismo hablar de seres que no conoces que de seres que conoces y que has oído hablar de ellos 1000 veces y que han venido a casa y que, me explico, Entonces, ese día de información durísima, porque estás contando que han muerto mucha gente, ¿no? Tienes que hacerlo con mucha precaución, con mucho cuidado, ¿no? Se convirtió en muy tortuoso para mí. Fueron unas horas muy difíciles. Me tiré muchas horas contando esa desgracia y sabiendo que nos había tocado de cerca. Pero bueno, es el trabajo del conductor de informativos, del presentador de informativos. Yo he disfrutado mucho de ese trabajo.
Fíjate que nunca imaginé que iba a ponerme delante de una cámara. Yo respetaba mucho a la gente que se ponía delante de mi cámara o de mis cámaras, ¿no? Porque me parecía muy, muy, muy difícil y efectivamente lo era. Pero cuando yo me puse, di el salto y ya empecé a aprender este oficio rarísimo, porque es un oficio rarísimo. Lo de contar lo que sucede delante de una cámara es una cosa muy rarita, muy, muy rarita. Pero te das cuenta de lo importante que es saber mirar al espectador, saber mirar a la cámara, contarle las cosas con honestidad, con humanidad, con sinceridad, siendo quien tú eres. Eso es lo más difícil, de todo, lo más difícil, porque al principio eres un poquito autómata, al principio te sientas, hola, buenas tardes, y esto ha pasado, y esto... Pero cuando te das cuenta de esa magia extraña que te une de forma invisible, tu imagen vuela por las ondas y llega a los hogares y gente te escucha y les cuentas, hostias, es muy apasionante, da para mucho también eso, ¿eh? Pero Oye, bueno, yo lo he hecho todo en ese sentido, así que no, estoy contento, no me quedaba mucho más por hacer. no vamos a hablar de la salida porque ya tenemos un montón de información y ¡Buf! poco tiempo. Eso sí que, mira, te diré que me ofrecieron una pasta por escribir ¿Qué fue? Vamos a ver. No descarto hacerlo, no descarto hacerlo porque lo que se sabe es muy poco y fue una cosa... Te diré que Ángels Barceló se ha hecho un cantero o cantero se hizo un Ángels Barceló. O sea, ¡Wow! es un Pues poco... el otro día lo vi. O sea, quiero decir que son esas situaciones que no hay una lógica para que de pronto tú estás bien, eres querido como profesional, formas pareja además con una tía estupenda como Isabel Jiménez, que va todo viento en popa, audiencias de puta madre, todo bien. ¿Por qué suceden las cosas? Ese es el tema. Ya lo contaré algún día, ya lo contaré. ¿Por qué suceden las cosas y por qué empieza a tocar la guitarra a los 50 años? Bueno, eso mira, te diré que ¿Y eso hace nada? te diré que es lo más importante que me ha pasado en mi vida. Tú fíjate, aparte de tener a mis hijos, que siempre, quiero decir, en el lado artístico, emocional, espiritual, lo más importante, yo siempre soñé, tuve la fantasía de tocar una guitarra, de tocar un instrumento. Tengo fotos mías por ahí que de pronto estoy con una guitarra haciendo el gilipollas, con mis hijos, con tal. Pero mi hijo que se graduó ayer es músico. Músico hoy en día es compositor y director de orquesta, en fin, o sea que es es un músico de verdad, ¿no? Sí. Pues cuando era chiquitico le apuntamos, aparte él estudiaba piano, le apuntamos a clases de guitarra. Dijimos, joder, venga, voy a... total, que mi hijo terminó de las clases de guitarra hasta el gorro, no era lo suyo, no era lo suyo, y tenía al profe un poquito desesperado. Estuvo yendo unas semanas y ya me llama un día el profe que vengas, que tenemos que hablar porque él con el piano era la hostia, pero la guitarra como que no le interesaba mucho. Total, que voy a ver a Richie, a su profe, nos ponemos a charlar, a charlar, a charlar. Yo, no, mira, discúlpale, es que él estudia, es un niño muy musical, pero él le gusta el piano, no sé por qué no le apetece ahora. No pasa nada, no pasa nada. Nos tiramos como 3 horas hablando, 4 horas, y terminé siendo su alumno. Porque le hablé de mi pasión por la música, de mi pasión y mi miedo. El miedo ese que tenemos muchas veces de, si es que yo no voy a ser capaz, eso es horrible. No voy a ser capaz, claro que eres capaz. Ponte a ello, ponte con ganas. Y eso fue lo que hice. Empecé a dar clases con Richie García y me acuerdo que le dije una cosa, muy al principio, cuando estábamos, hostia, si no te caben los dedos en los... si no, vale, muy, muy al principio. Le dije, mira, Richie, yo no quiero que me enseñes a tocar cancioncitas. No quiero, sabes, sé que me vas a enseñar unos acordes básicos, tal, pero no, yo quiero aprender música. Quiero aprender a improvisar. Quiero poder tocar lo que a mí me dé la gana. Yo sé que eso es mucho decir, pero es lo que yo quiero. O sea, no quiero tener un profe de guitarra que me enseñe 3 canciones para tocarle en casa en la barbacoa, no. Quiero algo, pero nos entendimos a la perfección y nos tiramos muchos años juntos, disfrutando del durísimo proceso que te voy a decir a ti, de verdad, de lo que es meterte en el mundo de la guitarra, en el mundo de la música. Porque a mí lo que me apasiona de la música no es
ya el placer de poder tocar un instrumento. Para mí es la terapia, es el mindfulness de mi vida. O sea, es mi forma de meditar. Es mi salvación. Cuando estoy jodido, cojo una guitarra y me voy. Estoy ahí a mi rinconcito y se me pasa todo, ¿sabes? O sea, lo disfruto tanto, me apasiona tanto, que se ha convertido en una salvación para mí. Pero tuve la suerte de dar con este fantástico profesor, Richie García, que me entendió a la perfección. Estuve muchos años hasta que yo ya pude volar solo y empecé a aprender, a picotear de otras cosas. Y pero nunca lo dejo, ¿eh? Yo sigo ahí, pim, pam, pim. Bueno, yo he aprendido de ti, he aprendido de tanta gente, pero lo importante es que tienes una pasión que no decae. Aunque es verdad que con la guitarra hay veces que te da el bajón y dices, estás al borde de decir, me rindo porque es demasiado duro, es demasiado jodido y no avanzas, ¿no? Pero de pronto descubres que la gracia de esto está precisamente en eso, en tener la paciencia de llegar a esos días en que de pronto avanzas, ¿no? Y vas dando saltos y vas... Es una liberación. Oye, Para mí es importantísima la guitarra. ¿te acuerdas? Cuando te conocí, bueno, ¿has hecho algún curso de nuestra academia que te haya servido o has hecho algo? Vamos a ir poco a poco. Sí, claro. Mira, yo es que he picoteado por todas partes. O sea, yo cada vez que... Yo soy muy terco. Soy una persona muy terca en general. Mi mujer dice que soy un buey, pero cuando me propongo hacer algo o aprender algo, lo hago, ¿no? Entonces, y además soy muy... Puedo aprender de muchas cosas a la vez, puedo mirar a muchos sitios a la vez, tengo esa suerte, ¿no? Pero me refiero que tengo una especie de multiatención, que siempre es una cosa que ha jugado a mi favor, ¿no? Soy el tío más despistado del mundo, pero a la vez puedo estar pendiente de muchas cosas a la vez. Aprender guitarra, aprender música, más que aprender a tocar la guitarra, ha sido para mí una salvación a nivel emocional, espiritual, humano. De verdad, me cambió la vida, Es que sabes que cuando hemos hablado, es eso, la música es un lenguaje. Que además, es un idioma, absolutamente. Es que me ha gustado eso que has contado, porque hay gente que se centra en aprender canciones, lo cual es totalmente lícito, si yo no lo critico, no, yo lo sé, pero yo me interesaba algo mucho más allá. Es que muchas veces el concepto de... o sea, en general, creo que también cuestión educativa, maltrata la música muchas veces. Absolutamente. Insisto, yo lo digo en todos los... Siempre sale el tema, erradicaría la flauta del colegio. Absolutamente. Yo pondría la música como una enseñanza obligatoria de 0 a 100 años. No, pero en serio te lo digo ya. La música en España está maltratada en el mundo académico, en el mundo educativo. O sea, es infinitamente más importante que un niño y una niña aprenda música de verdad, disfrute de aprender música y se divierta aprendiendo música, que matemáticas, lenguaje, literatura, historia y lo que tú quieras. Sí, o sea, creo que es la asignatura más importante, sobre todo en la infancia. En la infancia, si tú consigues niños y niñas músicos, vas a generar buenos seres humanos y van a tener más capacidad de aprender otras materias y van a ser más felices en su vida y van a hacer más felices a los demás. La música genera buenas personas. Totalmente de acuerdo. Y sabes, una cosa muy curiosa. El otro día lo vi, lo habrás visto tú también, porque yo sé que tu padre sufrió Alzheimer. Sí. Una enfermedad desagradable. Tremendo fue. Pero que la música, que curiosamente que he visto mucha gente con Alzheimer, pero no se les olvida la música. No, es lo único que permanece. Es maravilloso. Es muy fuerte eso. Con mi padre me pasaba, le ponías música de Ray Charles y bueno, ahí andaba el hombre. Tienes esa capacidad. ¿Le escribiste una novela a tu padre, El hombre de Baobab? Sí. Que no llegó a leerla. Es un libro que recomiendo siempre porque El hombre del Baobab es la novela que más, de los 5 libros que he escrito, es el que más me costó escribir. Fueron muchos años. Yo empecé a escribir El hombre del Baobab en 1984 y lo acabé de escribir en 2000 y pico. O sea, imagínate. No te digo que estuviera todo el tiempo escribiendo, pero nunca dejaba la obsesión de terminar ese libro. Él no llegó a leerla, ¿no? No, ¿Qué crees que habría gustado? Sí, yo creo que sí.
Fue una pena porque falleció ya después de 10 años con Alzheimer, casi que estuvo. Eh, Él hubiera flipado con ese libro. Es un libro lleno de su vida, de sus experiencias, de lo que le rodeó, entonces le hubiera gustado. No es un, es que lo del autobiográfico no autobiográfico es una gilipollez, porque todos los que escribimos tiramos de 1.000 millones de cosas nuestras, ¿no? Pero en ese caso es que era muy. Es un libro escrito para mi padre, pero es un libro apasionante, en el que la gente cree que es inverosímil lo real y no. ¿Sabes lo que te digo? Sí. Esto no puede ser, esto es imposible, no. Esto es tal y como sucedió, está contado en el libro. Y a ti te parece inverosímil, y luego las cosas inventadas te parecen verosímiles, ¿no? Es un libro muy interesante en ese sentido. Oye, llevas toda la vida contando la verdad y ahora no sé si has visto, bueno, lo sabemos todo porque está en el candelero, lo hemos hablado antes, pero quería esperar hasta este momento. Hay máquinas que fabrican noticias, vídeos falsos que parecen Es reales. horrible, tío. ¿Te da miedo eso? Da mucho miedo. ¿Cómo no va a dar miedo? Es que tú ahora no sabes. Mira, el trabajo periodístico se ha convertido en trabajo de certificación, de, de verificación. Es terrible. Aquí tenemos los compañeros de Verifica RTV, son grandísimos periodistas que se dedican a desmontar bulos y mentiras. Es decir, miren, no, esto es mentira, esto es mentira, esto es mentira. Eso no puede ser. Pero es que ahora mismo, es que el problema es que la noticia falsa, el bulo malintencionado, corre 1000 veces más rápido que la de verdad, que la real. Y además, desmontar un bulo o rectificar esa mentira, esa noticia falsa, cuesta infinitamente más que lanzar un bulo, que lanzar una mentira. ¿Qué pasa? Además, ahora la gente. Mira, tú antes leías periódicos, pero leías periódicos, de verdad. Y leías muchos periódicos. Oías cadenas de radio y oías varias cadenas de radio y las oías de verdad. Veías informativos en televisión y los veías de verdad, de pe a pa, de principio a fin, con atención. La gente ha perdido la capacidad de prestar atención. Entonces hace así, está haciendo scroll, viendo una chica en TikTok, un bailecito de no sé qué, hostia, un lobo que persigue a una señora y se la va a comer, uy, no. Mira, que ha salido un titular. Santiago Abascal dice que, mira, Pedro Sánchez, tal, hoy el otro. El sensacionalismo también. Es una puta vergüenza cómo está el mundo de la información. No porque no haya buenos medios de comunicación, por fortuna. Es que son más necesarios que nunca. Yo cuando voy a dar charlas a la universidad, a futuros periodistas, digo, mira, no sabéis lo importante, lo necesario que es vuestro trabajo, vuestra formación, que seáis buenos profesionales, porque el mundo se ha llenado de basura, de aficionados, pero y además de malintencionados que te sueltan noticias falsas para manipular la opinión, para manipular. O sea, es horrible, horrible. Es que el periodismo, la información no contemplaba eso. Es algo que llegó de repente y que dices, pero si es que la gente desconfía ya. O sea, tú estás haciendo un informativo riguroso, serio, partiéndote la cara para que todo se. Y la gente desconfía de ti. Pero luego ve una mierda de vídeo en X o en donde sea y se lo cree a pie juntillas. En fin, es muy triste, muy triste. ¿Y de la IA? Ahora mismo hay que te crean, aparte de las noticias falsas, pinta, escribe novelas, incluso compone música. Mi voz, a mí me han imitado la voz con IA y sale exactamente igual. Mira, en la IA yo estoy aprendiendo en mi programa de radio, en el que tenemos 2 secciones dedicadas a la inteligencia artificial, estoy aprendiendo a reconciliarme con la IA, porque a mí me da pánico y me da mucho recelo. Pero tengo expertos en el programa que me están haciendo entender que tiene cosas muy buenas, porque las tiene. A nivel científico y a nivel médico es impresionante. O sea, va a depender nuestra supervivencia en cierta parte de la IA, de lo que la IA está suponiendo para el mundo de la medicina. Pero claro, vete al lado creativo, al lado artístico. Ahí, amigo, la cosa cambia. ¿Puede ser una herramienta para determinados artistas? Puede ser.
pero en el mundo de la música es un desastre absoluto. O sea, porque la industria musical siempre ha sido bastante cruel. Te hablo de antes de la IA, te hablo de los tiempos de la Motown. Sí. O sea, la industria de la música ha sido muy cruel, ha sido un devorador de talento, de artistas, de usar y tirar, de ahora te saco todo el partido que pueda y luego te olvido. Tú dale a ese monstruo, dale una herramienta que te hace 20 canciones en un segundo, que te hace melodías simplonas y más en unos tiempos en los que la calidad musical ha decaído por completo. Yo estoy compitiendo contra la IA ahora mismo. Bueno, tú... He hecho una canción el otro para el Mundial. He grabado Miguel Lama en la batería. Jopi me ha grabado la guitarra. He cantado yo. Es imposible que la posicionen por aquí 500 por encima, que están hechas a golpe de clic. Claro. Mira, me encanta ese ejemplo que has puesto. ¿Cómo vas a competir con una tecnología que te compone una canción en milésimas de segundo? Una mierda de canción seguramente, pero también no, ¿eh? También, si le das la información suficiente, es capaz de hacerte una canción que suene a Pearl Jam o a... ¿Sabes lo que te digo? Siempre. O sea, el problema es que vamos a permitir, o sea, los músicos vamos a permitir que toda nuestra música, todo nuestro talento, décadas y décadas y décadas de historia del rock, del jazz, se lo demos ahí para que aprenda y nos joda vivos. No sé. Ay. No, a mí en el de verdad, mira, yo sabes, como sabes, pinto. Uh-huh. Sí. Y creo que es una de las pocas modalidades artísticas en las que tú te meas en la IA. Claro. Yo me meto en un estudio con un montón de materiales, de cosas locas, arenas, colas, pegamentos, pigmentos, y yo empiezo a crear cosas extrañísimas que la IA nunca crearía. Nunca, no lo haría, es imposible. Mira. Eso es imposible, porque además está lleno de materia, y lleno de materia aleatoria y loca, ¿sabes? O sea, como decirte, va creciendo de una manera que la IA no sería capaz de comprender seguramente. Coincido contigo, además hay una promoción, bueno, un Rock FM. Sí. Ellos hacen una esto y dice, si a la IA la hubieran entrenado con esto y esto, te hubiera creado esto, te pone otra canción. Y es que no. Y la respuesta es exactamente lo que tú dices. Pintor que has expuesto en varios sitios, pero bueno, además... yo he expuesto poco, pero por decisión propia. Yo llevo pintando toda mi vida. Porque eres pintor, escritor, músico, también judoka. Sí, ¿Cuál es el verdadero? ¿Hay que elegir entre uno o eres todos? No, ¿por qué? Yo soy todo eso y mucho más. La gente se sorprende, yo nunca lo entenderé. O sea, se sorprende de que hagas muchas cosas o tengas muchas... Es que yo ni siquiera lo llamo aficiones. Para mí pintar no es un hobby, no es una afición, es una pasión absoluta a la que le dedico mucho esfuerzo y mucha energía vital mía, ¿no? Igual que a la música o igual que... Pero quiero decir, ¿por qué no puedes hacer muchas cosas? Mi padre me llamaba el arrebatado, el culo inquieto, el tal. Yo siempre he sido muy nervioso, muy de hacer muchas cosas a la vez. Pero te repito, yo cuando hago algo lo hago bien, si no, no lo hago. Da igual que haya sido camarero, que haya puesto ladrillos, que haya... lo que haya hecho. Intento hacerlo lo mejor posible. Pero con las pasiones artísticas, encima te lo pasas bien. O sea, para mí es un esfuerzo, es un trabajo. Yo pinto y me esfuerzo mucho. Dejé de escribir, pero por decepción absoluta con el mundo editorial. Y con el mundo, creo que la gente ya ni lee. Dice que lee, pero creo que los que leemos ya somos cada vez menos. O sea, que las editoriales les importa bastante poco la calidad de lo que publican. No todas, pero en general. Y que venden los libros como el que vende manzanas o tomates. Quiero decir, que hoy en día además cualquiera te escribe un libro. Y yo mi concepto que tenía de la literatura, heredado de mi padre, que para él era todo en la vida, sus libros y la literatura lo eran todo, escribir es mucho más que eso, ¿no? Y leer es mucho más que en lo que se ha convertido hoy en día, ¿no?
¿Sabes qué? Estamos hablando de tantas cosas que te vas a... Bueno, No, ya no te estamos quiero acabando. contar el No, follón que ya vas a tener estamos para montar acabando. esto. Oye, Menudo plastas este tío, ¿no? no, estamos rápido, ya teníamos que haber salido. Te voy a contar una cosa. Mi madre era editora de libros. O sea, yo he vivido toda la vida entre libros, o sea, teníamos una imprenta, yo entraba y yo olía las máquinas de Maravilla. offset, esa tinta, ese olor a tinta que yo vi. Y pues sabes que en mi faceta de youtuber, editoriales más famosas del país, Espasa, Grupo Planeta, me ofrecieron sacar un libro, y que yo quisiera. Y lo rechacé, y lo digo ahora pues, por respeto, porque mira, yo no soy novelista, no soy nada de esto. Me ofrecieron, porque sacaron un montón de youtubers, y me pareció, lo digo de aquí, Hiciste bien, yo una creo. falta de respeto total, ¿eh? Hiciste bien. O sea, yo no soy escritor, no, ni que lo escriba otro ni nada. Si lo hago yo, y no soy escritor, ¿sabes? O sea, digo eso, y ahora, para ir cerrando, te tengo aquí dos perlitas. ¿Cuál es tu artista favorito o guitarrista favorito? Mira, es muy difícil. Ahí sí que me pones un... Steve Ray Vaughan para mí es Dios bendito, o sea, en el mundo de la guitarra. Pero hay tantos de los que he aprendido y me gustan que es difícil quedarte con uno. No sé, no te podría decir uno. De hecho, es que hago listas, ¿sabes? Hago listas, o sea, es muy complicado. Pero que me haya... Bueno, Mark Knopfler también para mí, no ya como guitarrista, sino su música en general, ha sido muy importante en mi vida emocional, anímica. Entonces, es muy difícil quedarme. No me gusta, además, ponerme en el brete. Tendría que hacerte una lista y te pondría, mira, del 1 al 500 te voy a poner todos los que me gustan y te los voy a poner más o menos en el orden que me gustan. Te iba a hacer un apunte respecto a lo de escribir, ¿no? Ya que dices Sí. que tu madre era editora. Yo respeto profundamente el mundo editorial y he tenido la suerte de tener una editora, una agente editorial maravillosa que me sigue insistiendo. Escribe, pero ¿sabes qué pasa? Escribir es tan duro. Cuando escribes de verdad, es tan duro, tan empeñativo, sufres tanto y te tiras tanto tiempo trabajando para que luego la gente haga así, se suene los mocos con tu libro y lo tire, que no lo puedo comprender. O bien, hay gente que lo disfruta, pero es como que no se le da el valor suficiente al esfuerzo titánico que hay que hacer por escribir un buen libro. Totalmente de acuerdo. Mi madre es que era Texto Andaluz, una editorial muy pequeñita. No importa que sea pequeñita o grande. Pero oye, ¿sabes qué? Cuando me enteré que era reportero de guerra, ya apunte personal, ¿sabes qué canción se me vino a la cabeza a mí? ¿Cuál? Fortunate Son. Hombre, maravilloso. Fortunate Son, helicóptero. Escúchame, Creedence Clearwater Revival. Sí. Y mira, uno de mis primeros trabajos en la vida, yo empecé a trabajar muy joven. Con 14 años me metí a trabajar en una piscina. Limpiaba mesas, echaba el cloro que casi me intoxicaba, en fin, era el chaval de la piscina. Me lo pasa ahí que no veas, un verano, iban allí mis amigos y mis amigas y yo estaba de currela. Y yo era como, cuidado que aquí el que... Y tenía puesto el dueño de la piscina, que era un tío muy majo, era un tío joven, en continuación siempre a Creedence Clearwater Revival. En aquellos tiempos, te hablo del año 77, 78, o sea, sonaba constantemente. Me aficioné de tal manera a su música que mi infancia, mi primera juventud, mi adolescencia, están en muchos sentidos relacionados con los Creedence. O sea, siempre he escuchado a los Creedence. Podemos decir que la música te ha marcado tanto, pero has conseguido muchísimo en el periodismo. Tú, dime la verdad, vamos a ver. A ver, pregunta complicada. ¿Tú cambiarías, por ejemplo, lo que has conseguido en el periodismo, pues por haber hecho música y haber llenado estadios, al estilo Mark Knopfler? ¡Wow! Me hubiera encantado. Yo creo que debe ser la sensación más maravillosa de la Tierra, subirte a un escenario y tener delante... alguna vez lo he hecho y ya dices, hostias, Y yo he estado delante de miles de personas por mi trabajo también, pero no cambiaría nada. Es verdad que si hubiera una rueda mágica en la que te llevara de pronto a David con 18, 17, 19 años, a lo mejor, te digo, si... Es que no me gusta cambiar, la vida es lo que hay, pero hombre, sí me hubiera gustado
a lo mejor dedicarme a la música desde muy joven y haber... sí, no te digo que no, no te digo que no. Bueno, No te digo que no, porque... Pero a mí no soy nada nostálgico, no soy de cualquier tiempo pasado fue mejor. O sea, he hecho todo lo que he podido en la vida. Yo no creo que haya conseguido nada. A ver si me explico. Yo lo del éxito y el ser una... Es que eres una leyenda del periodismo, una mierda, soy nada. O sea, y además, como en mi vida todo, yo soy muy de vivir el presente, todo va así, yo no veo para atrás, ni miro para adelante. Entonces, a veces, cuando me hacen mirar hacia atrás, digo, hostia, pues es verdad, cuántas cosas he hecho, ¿no? Pero no me interesa mucho eso. Y no creo que el éxito en la vida, para mí, te lo digo de corazón, son mis hijos, que es lo mejor que he hecho y la buena relación que tengo con ellos y lo que siento cuando estoy con ellos y haber conseguido un poquito de serenidad. Creo que el éxito en esta vida es estar tranquilo, la serenidad, dejar atrás la ansiedad, no pedir demasiado, no necesitar demasiado y ya está, ahí está. Porque la vida es jodidamente breve, tío. A mí me queda, yo ya veo la luz allí al final del túnel. no. Tengo 65 castañas, como mucha suerte vivo 10 más, o 12, 15. Muchos. Eso es una mierda, eso no es nada ya. Y además, ya como empieces a entrar en declive, ya se acabó. Te diré, yo tengo hecho mi testamento vital, pero sin ningún género de duda, yo no voy a malvivir. O sea, yo quiero vivir todos los años que pueda. Quiero llegar a los 100 años como Clint Eastwood, pero bien. Claro. Pero bien. Esto mensaje para los que quieren acabar con el derecho a la eutanasia. Cuando yo no esté bien, me quiero ir y me voy a ir como a mí me dé la gana. Y no voy a estar vivo porque un imbécil pretenda que yo viva aquí sufriendo. No. Es que qué miedo. Mira, mi madre, bueno, me he dicho muchas veces, se van haciendo mayores y me ha enseñado que, claro, el miedo es a no poder valerte por ti mismo. Por ti mismo. El que tú estés en una cama y tú veas que tu gente está sufriendo. Exactamente. Pues yo he pasado por cosas muy duras y a mis hijos, a mi mujer, ellos lo saben. O sea, ni de coña me mantengáis con vida artificialmente. O sea, el día que yo vea que ya no tengo Yo tengo 65 años, pero tengo mucha energía, tengo mucha fuerza, parezco un chaval, ¿no? Eres un chaval. En muchos sentidos, en otros. Pero el día que yo no pueda vivir con esa independencia mental y física, stop, se acabó. Mensaje para los que no saben lo importante que es el derecho a una muerte digna, a la eutanasia, que me tienen hasta el gorro. Totalmente de acuerdo. Vivamos y muramos como nos dé la gana. En fin. Bueno, David, muchas gracias. Has sido hiper generoso, ¿verdad?, con tu agenda apretada. Bueno, ese ha sido una charleta breve. Sí, bueno, tenía que, pero... No, hombre, lo que ya nos emplazamos otro día y nos juntamos ya en mi rinconcito con las guitarras, ¿te parece? Y seguimos charlando otro día. Yo estaré encantado porque hay mucho y me parece apasionante. Oye, claro, yo esto me lo he encontrado, o sea, poder tener la suerte de charlar contigo, charlar con otras personas. Y soy muy accesible. Ya, pero bueno, pero son unas personas inspiradoras. ¿Tú crees? Claro, yo te quiero decir que yo no me siento un profesional de esto, simplemente me siento, bueno, pues alguien que viene a charlar, que viene a pues contar. Lo haces súper bien, tío, ya quisieran muchos Bueno, profesionales. ¿Hay alguna pregunta que tú crees que te debería haber hecho y que no he hecho? ¿O alguna que te haya gustado, alguna vez has dicho, a ver si me preguntan esto? No creo que hayas. A mí me gusta que las entrevistas se conviertan en charlas y esta se ha convertido en una charla y eso es lo importante, porque muchas veces las entrevistas son como parcelas, ¿sabes lo que te digo? Hablamos ahora de esto, hablamos ahora de lo otro. Lo mejor es que todo se fusione y hables de una persona, de un ser humano en continuidad y sin demasiado compartimento, ¿no? Entonces te haces una idea de quién tienes delante y quién te está haciendo la entrevista. Deja de ser una entrevista para convertirse en una charla entre dos seres humanos que se admiran o se tienen cariño o quieren saber más uno del otro, ¿no? Es así de simple. Pues muchísimas así gracias. Así que misión cumplida. Muchísimas gracias. Gracias, Carlos, tío. Ha sido un placer, de verdad. Pues... Yo sabes que yo te admiro mucho. ¿Sí? Hostia, de verdad, me pareces un tío admirable
Y estoy ahí. Estuve por comprarme tu guitarra asignatura, pero no había. La traigo ahí, ya está agotada. No quedan, Es tío. un guitarrón, la traigo, pero Es claro. que digo, yo soy. Tengo que cortarme ya con las guitarras. Tengo que Nada. cortarme. ¿Cuántas tienes? El último conteo creo que eran 16. Ahí están bien. Siempre es buen momento para una nueva guitarra. Siempre, siempre. Pues en el próximo capítulo contigo las conoceremos. Muchas gracias. A ver, venga, gracias, Hasta Carlos, luego. tío.